Hola, nosotras somos María Reina. y María José. Y este es nuestro programa Fragmentos. Bienvenidos. Fragmentos es otro recurso de la bibliocra Edwin Muñoz del Liceo Monseñor Rubén Odio, donde tratamos temas de cultura, educación y por supuesto literatura, en ocasiones con invitados especiales que enriquecen nuestras conversaciones. Esperamos que lo disfruten. Hola, bienvenidos a nuestro 12º episodio. Bueno, les comentamos que en los episodios anteriores habíamos tocado temas diferentes relacionados a la cultura general. Para este episodio nos preguntábamos qué tema podríamos abordar. Y como buenas bibliotecólogas, en nuestra lista estaba la literatura latinoamericana. Es por eso que hemos decidido que este episodio sea precisamente de este tema. Para esto hemos invitado a la compañera de español Lorena Zúñiga, quien ya nos había acompañado en el segundo episodio. Lore, muchas gracias y bienvenida. Esperamos aprender bastante. Muchas gracias por la invitación. En realidad este es un tema apasionante, entonces listos para conversar. Bueno, para dar inicio a este episodio les comentamos que la literatura latinoamericana nace en el contexto de la colonia. Es por esta razón que este género narrativo tiene tintes políticos, históricos, pero poco dedicados al romance. Investigando más, leímos que esta literatura es sincera y poco romántica, como ya les mencionábamos. Todo esto porque los sucesos que describía trataban sobre confrontaciones agresivas y de guerras. Es por esto que queremos saber, Lore, hoy cómo surge la literatura latinoamericana para iniciar esta conversación. Muy bien, es un proceso y no es nada sencillo. Por ejemplo, la primera literatura escrita aquí en nuestra tierra, como decía María Reina, se da en los tiempos de la colonia, precisamente el siglo XVI, XVII, XVIII, pues no existía una literatura propiamente latinoamericana, sino más bien que era la que escribían los europeos acompañantes en la conquista. Así tenemos, por ejemplo, las crónicas de las Indias, escritas por los conquistadores, que informaban sobre los habitantes de estas tierras, sobre sus costumbres, pues todo era exótico y desconocido para ellos. Otra obra importante de la colonia y la colonización, pues es la Araucana, que es escrita por el soldado y poeta español Alonso Ercilla y Zúñiga. Él escribió sobre la conquista del pueblo araucano de Chile por los españoles en 1569. Es prácticamente el poema épico en América Latina. Otros escritores importantes, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió teatro, lírica en el siglo XVII y es conocida como la 10ª musa. También el Garcilaso de la Vega, en Perú, en 1569, él escribió una obra cumbre que se llamaba Los Comentarios Reales de los Incas y fue publicada en Lisboa en 1609. Así, a finales del siglo XVIII y nace el romanticismo en América. En 1864, ya el siglo XIX, se escribe María, la primera novela romántica de América Latina, por el colombiano Jorge Isaac. Y así luego aparece el modernismo de Rubén Darío con su libro Azul en 1888. Buscando información un poquito para montar el episodio, si vemos o leímos que la conquista tuvo mucho que ver para el surgimiento de la literatura latinoamericana, ¿verdad? Que muchos acontecimientos o mucha literatura más bien fue producto de todos los acontecimientos que se vivió en esa época, ¿verdad? Exactamente, así es, de gran importancia este periodo histórico en la literatura latinoamericana. De hecho, bueno, hablando de las venas abiertas de América Latina, también Eduardo Galeano, ya que formaba parte del boom que estamos introduciendo ahora, también mencionaba un poco de esta historia. Bueno, Lore, también quisiéramos hablar sobre el boom de la literatura propiamente, ¿verdad? Saber exactamente cómo fue que se conformó este fenómeno literario que entendemos que fue entre las décadas del 60 y 70. ¿Qué se puede decir sobre este movimiento? ¿Cómo fue que se conformó? ¿Cuáles son sus características y por qué es importante para la identidad de la literatura latinoamericana? Muy bien, bueno, el boom de la literatura.
vamos a hablar primero de cómo se formó. Los precursores fueron escritores que forjaron la nueva narrativa latinoamericana, incursionando, en lo real maravilloso, en cuentos fantásticos, en la realidad política y social de América. Entonces hubo escritores precursores del boom que son muy importantes en América Latina. Por ejemplo, en Argentina, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, que no forman parte del boom, pero tuvieron gran influencia. En Colombia, por ejemplo, José Eustacio Rivera, que escribió La Vorágine en 1924, una novela de la naturaleza latina. Bien, también en Cuba, Alejo Carpentier con El reino de este mundo en 1949. Otra obra importante pues es la del guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Él escribió Hombres de Maíz en 1949. En Perú, Ciro Alegría. En Venezuela, Rómulo Gallegos con Doña Bárbara en 1929, que hablaba de la barbarie y de la civilización. Y un escritor muy importante, Juan Rulfo, en México, con El llano en llamas en 1953. Así, el boom se va formando en América Latina entre el año 1960 y 1970. Es de gran importancia y a él pertenecen escritores de gran calidad. Y es sumamente importante porque la literatura de América Latina se quedaba acá, pero a través del boom, por medio de este tipo de literatura, se da, digamos, una mundialización de la literatura latinoamericana. Y entonces es traducida a otras lenguas e incluso se edita en Europa. Y esto es lo que hace que muchísimo más personas tengan acceso a este tipo de literatura. Inclusive en Estados Unidos se lee y se traduce mucho esta literatura. Abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana, se convirtió rápidamente en una referencia literaria, tanto en nuestro mundo hispano como fuera de él. Muy bien, algunas características de este boom, como preguntaba María Reina, pues lo más importante es que desafiaron las convenciones establecidas y por eso digamos que trascendieron estas obras. El boom en sí se centró en la narrativa. Entonces fueron grandes escritores, digamos, narrativos los que formaron parte de él. Estas novelas generalmente son vanguardistas, hay un manejo del tiempo que es no lineal, entonces también utilizan varias perspectivas o voces narrativas, como digamos varios planos narrativos. No es una novela que tiene un orden de principio a fin, sino que tiene unas rupturas de lo convencional. Como inesperado lo que vaya a pasar. Exacto, y que del presente va al pasado y del pasado, y entonces el lector tiene que estar atento para poder estar, digamos, con la historia. Muy bien, rompen la barrera entre lo fantástico y lo cotidiano, entonces se crea una nueva realidad, el realismo mágico, que es, digamos, característico del periodo, y lo vemos mucho en 100 años de soledad, digamos, una de las obras sobresalientes de Gabriel García Márquez. Muy bien, también hay un énfasis en la historia y la política de América Latina, así como el cuestionamiento de la identidad regional y nacional, y muchísimo trabajo político. Entonces, así pues hay algunos autores que sobresalen en el boom, que forman parte de este boom. Y es curioso que de los 6 premios Nobel de literatura que hay en América Latina, 2 son integrantes de este boom. Entonces, ahí también se puede medir la calidad de las obras literarias de la época. Les puedo hablar de algunos autores. Sí, claro. Entonces, bien, el colombiano, ustedes saben, Gabriel García Márquez, que fue Premio Nobel de Literatura en 1982. Y en 1967 él escribió, digamos, su obra cumbre, que fue 100 años de soledad. Esa fue traducida y leída, digamos, de las que tuvieron mayor trascendencia en ese periodo, conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Sigue siendo... Hasta la fecha. Y causa, digamos, gran asombro a las personas que por primera vez se acercan a ella.
ha sido llevada al cine, ha sido llevada, incluso hay una serie también sobre ella. Bien, Julio Cortázar, el argentino, que en 1963 escribió Rayuela, también una obra, digamos que representativa del periodo. Escribió cuentos, por ejemplo, Bestiario en 1951, perdonen, y Final del Fuego en 1956. También digamos que tiene una literatura sorprendente, muy simbólica, muy vanguardista en el manejo del tiempo y en los temas que trata. Luego tenemos a Mario Vargas Llosa, peruano, que es el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Él escribió La ciudad y los perros en 1963, Pantaleón y las visitadoras en 1973, y desde luego que muchísimas obras más, porque es uno de los que más ha escrito. Y los temas que él trataba, sobre todo la política y los problemas sociales de América Latina. Creo que uno de los libros que más me gusta de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que también es un libro que, bueno, la novela de él también se destaca por ser novela histórica, ¿verdad? Y también, entonces me gusta mucho el tema como aborda desde la cultura popular la dictadura de Trujillo en República Dominicana, a partir de una canción que surge del pueblo, por eso cultura popular, ¿verdad? Para anunciar la caída de Trujillo. Sí, es muy común que ellos utilicen este tema de la política en la literatura y de la historia. Por ejemplo, igual otros, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribe El general en su laberinto, que es como una visión, digamos, que hace una ruptura del mito de Bolívar. Entonces se ve, digamos, la forma humana de él. Tiene algunos... El famoso libertador. Sí, y no el famoso libertador. Y tiene algunas referencias históricas. Muy bien, luego otro escritor importante es Carlos Fuentes, mexicano, ¿verdad? Él escribió una de las obras más famosas, La muerte de Artemio Cruz, en 1962. Aura, en 1962 también. Él murió en el 2012 y fue candidato al Premio Nobel de Literatura. No se lo dieron, pero también eso habla de la calidad de su escritura. Muy bien, entonces básicamente los autores del boom pues son Gabriel García Márquez, Cortázar, Llosa y Carlos Fuentes. Esos son los 4 grandes autores del boom latinoamericano. Y Llosa es el único que está vivo, ¿verdad? Todavía. Es el único que está vivo. Recordemos que hace un par de años murió Gabriel García Márquez, sí. Eduardo Galeano no es parte del boom. Bueno, según las investigaciones que yo he hecho, a pesar de que en esa época se escribió poesía de mucha calidad y ensayos y otro tipo de obras, el boom considera las obras narrativas. Y otra consulta, Lore, que no vemos en ningún momento dentro del boom, y creo que es una cuestión también contextual de la época, que no hay mujeres dentro del boom. Sí, bueno, en realidad lamentablemente pues es un género, fue una época histórica, tal vez por las cuestiones sociales, donde las mujeres todavía no tenían tantas oportunidades o no tenían tanto reconocimiento, ¿verdad? Pero sí, hay grandes escritoras que van y que incluso son herederas de este boom. Y una cosa más, Lore, ¿existen autores o existieron autores que se negaron a ser parte del boom o en realidad todos se autodenominaron parte de esto, con manifiesto, o cómo fue esta conformación? Es que en realidad el boom es como una denominación que se le da a cierto periodo que ya, digamos, pasó. En ese momento ni siquiera fueron conscientes, digamos, como somos parte del boom o vamos a hacer el boom, sino que a raíz de toda la popularidad y de la literatura latinoamericana, pues se le llamó de esa manera, pero incluso no tenían ellos como una conciencia de que estamos haciendo el boom. No, es más que todo como una denominación, inclusive tuvo mucho que ver con lo editorial, porque lo editorial, digamos que antes no tenían los escritores como posibilidades de editar sus obras y que la gente las tradujera y las leyera en otros países, pero al haber esta oportunidad, digamos que fue
también algo editorial, más que, digamos, de pura calidad. Yo leí que tenía mucho que ver también con la trascendencia internacional que tuvieron las obras, por eso fue que se le denominó también a este periodo así. Ajá, así es, porque al traducirse y al leerse, hubo por primera vez personas, digamos, en Estados Unidos que leían los textos latinoamericanos traducidos al inglés. Y así, digamos que por eso yo les decía que fue como una mundialización de la literatura latinoamericana. Antes existía, pero no se conocía, como en la época de Rómulo Gallegos y de José Eustacio Rivera, se quedaba aquí. Pero el hecho de que tuviera una trascendencia internacional hizo que todo el mundo la conociera. De hecho, bueno, otra cosa que nosotros investigamos en un artículo que encontramos fue el tema de que el boom tiempo después empieza a hablar de un tema que son las cartoneras, que son las editoriales que empiezan a hacerse como independientes, pero que empiezan también a hacer que se vuelva más visibles otro tipo de autores latinoamericanos independientes. Entonces se hablaba como editoriales independientes que empiezan a permitir que se divulgue más la literatura latinoamericana. Sí, como ese tipo de apoyo que a veces los pequeños autores no reciben para dar a conocer sus obras. Y es que es fundamental, imagínense uno con una obra muy, digamos, novedosa y que uno sabe que está bien escrita y reconocida, inclusive, por ejemplo, en Costa Rica, yo me acuerdo una vez en un curso que llevamos que decía un profesor que Yolanda Oriamuno incursionó en el realismo mágico y en este tipo de escritura antes que Gabriel García Márquez, pero no tenían apoyo tal vez, o no fueron reconocidas, no tuvieron la oportunidad que tuvieron estos autores. Pero lo bueno en sí es que hubo un momento en que se dio ese gran salto y que se salió de aquí para darse a conocer en el mundo. Y entonces nos identificamos como, digamos, no solo como un territorio, sino como parte de una cultura distinta, con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia, y que eso se manifestaba en la literatura también. Y que abrió camino para los que venían detrás, ¿verdad? También, porque ahora uno puede ver el apoyo que reciben muchos autores latinoamericanos en editoriales extranjeras, o sea, a nivel mundial, ¿verdad? Sí, tal vez por eso cuesta tanto imaginarse que en otra época no fue así, pero hubo, imagínense que los recursos y la tecnología y todo eran muy limitados para todo ese tipo de cosas. Perdón, y una consulta más, ¿cuál sería tu autor favorito del boom? Bueno, a mí me gusta Gabriel García Márquez. Me encanta leer los cuentos, me encanta la forma en que él narra y las temáticas que él trata. En realidad el realismo mágico es maravilloso. Me encanta Alejo Carpentier y hasta me parece que escriben un poco igual porque es como nuestra realidad pero fantástica, un poco. Y como la literatura es así, entonces la forma en que describe y todo le permite a uno imaginarse muchas cosas. Es una literatura realmente linda, muy descriptiva y de cosas que parecen reales pero no son reales. Por ejemplo, yo recuerdo básicamente 100 años de soledad, siempre me ha fascinado y recuerdo que en eso que he tenido que leerlo varias veces para poder ordenar las ideas, recuerdo una escena que siendo niña tal vez no la entendía, que era el tema cuando uno de los personajes llega y es desvirgada, entonces se ve que debajo de la casa pasa un charco de sangre. Y entonces en mi mentalidad infantil en ese momento no entendía qué significaba esto, hasta que mucho tiempo después en otras lecturas empiezo a entender qué era lo que significaba y después entonces uno empieza a comprender la exageración del realismo mágico al convertirlo todo en un río de sangre y cómo esto vuelve a cobrar un pensamiento mágico o cómo por ejemplo este pueblo de Macondo es una representación latinoamericana. Así es, y hay muchas cosas que uno se le quedan grabadas. Me acuerdo el personaje que levantó los brazos y salió volando, ¿verdad? Sí, en Alejo Carpentier, que por ejemplo un personaje metía sus brazos en aceite hirviendo y lo sacaba y no tenía nada. Y cosas así que son como, digamos, en ese caso eran del vudú, que es, digamos, la religión y las creencias y la cultura de una parte de nuestra América. En uno de los cuentos de García Márquez, Bajo un ángel.
Bueno, dos autores que definitivamente tenemos que leer, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. Pero Lore, ¿qué recomendaciones o qué libros o qué autores nos recomienda, valga la redundancia, para que leamos de esta época o de Latinoamérica en general, de la literatura latinoamericana? Bueno, hay autores, digamos que si usted me dice a mí personalmente, para mí, por ejemplo, leer es bonito. Gabriel García Márquez tiene muchísima literatura y muchos libros muy lindos. Pero, por ejemplo, a mí, de la literatura latinoamericana, sobre todo la mexicana, a mí me encanta la obra de Juan Rulfo, porque es que esta es una literatura que trata nuestros problemas, nuestras situaciones cotidianas, o sea, como una obra de una realidad desgarradora, de los más desposeídos. Entonces, para mí, ese libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que de hecho él escribió solamente dos, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pues no ocupó escribir más, era un genio. A mí me encanta también, digamos, de mis libros favoritos, El túnel de Ernesto Sábato, porque es una manera como muy filosófica, muy particular, muy propia de enfrentar, digamos, la vida. Y eso es lo que hace que la literatura latinoamericana pues tenga tanta identidad, porque en realidad lo que hace es como mostrar la idiosincrasia, nuestra cultura, que en realidad es mágica, nuestra naturaleza es mágica, el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos es mágico y no tiene, porque al principio se pensaba en la literatura europea como lo máximo, como el modelo, pero no tiene por qué ser modelo si nosotros tenemos pues muchas cosas muy valiosas y que podemos llevar al arte y entre esas a la literatura. Lore, y literatura de Costa Rica, ¿qué nos podría recomendar? Bueno, para mí la literatura costarricense, por ejemplo, Carlos Salazar Herrera, eso es un clásico de la literatura nacional. Los cuentos o libros de Fabián Dobles como escritor, para mí eso es, por ejemplo, las historias de Tatamundo. Todas esa literatura, Carlos Luis Fallas, esa literatura muestra la Costa Rica, los personajes que somos, bueno, las personas que somos llevadas a ser personajes en la literatura, digamos, nuestra vida cotidiana con nuestro lenguaje. Genial. Y la época en la que se desarrollaron, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando leí algunas de las historias de Tatamundo, que uno lo va leyendo y se va transportando en el pasado, como en esa época, los paisajes, todo, uno se lo va imaginando. Precisamente porque son de tanta calidad literaria que el autor logra transportar a uno y con el lenguaje de uno, con gente parecida a la gente que uno conoce. Entonces, bueno, de Costa Rica hay muchísima literatura. Lástima que, digamos que no ha trascendido en los niveles que pudo haber trascendido, por la temática, por todo, es casi igual que todos estos escritores. A mí me parece que es una cuestión muy identitaria, ¿verdad? El tema del costumbrismo, por ejemplo, que cada país lo maneja como lo conoce, como es parte propiamente de su identidad. Bueno, en narrativa, ¿verdad? En poesía, por ejemplo, en Costa Rica, mi admiración para Jorge de Bravo. Para mí ese es un poeta que está a la altura de los grandes poetas. Lástima también que tal vez por su muerte prematura y por el poco apoyo que tuvo en su momento y que en realidad al arte no se le ha dado el apoyo que merece y se ha dejado siempre de lado hasta que tal vez él murió, pues se dieron cuenta de la gran calidad de escritor que era. Y así, todos los días surgen escritores, todos los días hay literatura nueva y es de mucha calidad. Y lo más importante es pues leerla y apreciarla, ¿verdad? Y que cada uno lea lo que le gusta, lo que le apasiona. A veces a uno le gusta un autor. Yo me acuerdo Mario Vargas Llosa, cuando yo leía a Mario Vargas Llosa, me compré como todos los libros de él y tengo un montón de libros de él. Y ya después no volví a leer de él, porque era como una
una motivación, un gusto por leerlo. Y así me ha pasado con García Márquez, con otros escritores que yo quiero leer casi toda su obra. Yo creo que tal vez algo importante que nos puede dejar este episodio es el tema de que tal vez el ser latino ha significado poco desarrollo, ha significado en términos políticos Enajenación. enajenación, robos, ha significado tercer mundo, ha significado escasez de educación, violación de derechos humanos, etcétera. Hay muchas cosas que han ido pasando a través de la historia, pero la literatura latinoamericana es una forma de sentirse orgulloso de la identidad, de ver otra forma, de poder entendernos y de ver la genialidad artística que hay en estos autores que todos admiramos y que lograron entender estas raíces latinas desde lo profundo. Sí, tal vez identificarnos un poquito, ¿verdad? Con todo esto. Exactamente. La literatura ha permitido todo eso. Y más, porque en realidad América Latina no ha sido solo lo que la gente ha visto, es más. Ujú. Yo creo que entonces cerramos con esto, invitarlos a buscar los libros que Lore nos está recomendando. Aquí en la biblioteca tenemos varios cuentos de García Márquez, hay por ahí una que otra de Mario Vargas Llosa y por supuesto tenemos Cien años de soledad, para los que no lo han leído pueden venir a solicitarlo aquí a la biblioteca. De García Márquez. Sí, casi todos, entonces bueno, y obviamente también costarricenses tenemos de los que Lore mencionó y los invitamos a que se acerquen y disfruten de la literatura latinoamericana. Ok, y también para recordarles que no es solamente leer estos libros como tal, sino también para recordarles entender la historia para poder contextualizar estos libros, para que sea más fácil y no sea simplemente leer una historia ajena, sino entender lo propio de estas. Muchas gracias por escucharnos en este capítulo y ojalá que haya sido de su agrado. Y Lore, muchas gracias por compartir, como siempre, el valioso conocimiento que tiene con nosotras y con todos los que nos escuchan. Con mucho gusto y gracias por invitarme, es un placer. Ahí seguimos invitándola en los próximos episodios que vayamos sacando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.